Hoy el tema, pues, el del transporte. Hay muchas violaciones a los derechos de los usuarios. Muchas veces los usuarios se quedan sin el servicio. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué nos deja este 2015? ¿Qué podría mejorar en el 2016? Incluso con un nuevo gobierno, pues estamos escuchando estas conclusiones y sugerencias de parte de Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte urbano de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Usted nos comentaba incluso que existen denuncias respecto a que le suben el precio del pasaje en determinadas rutas, aduciendo esto, las extorsiones. Cuando hay cobros de extorsiones, lo que se da es inmediatamente el traslado de ese costo, porque es un costo de operación, hacia los usuarios de transporte colectivo, que no tienen absolutamente nada que ver estar pagando un sobrecosto. No lo pagan los transportistas, no lo pagan los pilotos ni los ayudantes, sino al final le incrementan la tarifa de transporte. Por ejemplo, aquí tenemos la ruta 203 y 204, que a partir de mediodía ya cobran 2 quetzales. Y ellos aducen y le explican a los usuarios en los autobuses que es producto de que ellos tienen que pagar ahora el bono navideño o la extorsión denominada aguinaldo. La ruta 21 también, la hora 22, también 2 quetzales, y así podemos seguir. Eso solamente en el transporte urbano. Transporte exurbano, por ejemplo, en la situación de transporte de Zacatepeques, también están sumándole 2 quetzales, 1 o 2 quetzales a la tarifa, en donde no debe de haber incrementos. Aquí el llamado es a la Dirección General de Transporte, en primer lugar, que controle esas tarifas que no deben de cobrarse de más, porque están perjudicando a la población guatemalteca en cuanto a su canasta básica. Están erogando más por un servicio que no debería costar más de lo autorizado. Y la otra, principalmente al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público, para que se coordinen y desarticulen esas bandas de extorsionistas que están generando esas distorsiones en el transporte público. Y también, obviamente, el riesgo que se vive, y la recomendación es ahora denunciar al número 1555 de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, para que a través de eso se puedan hacer las coordinaciones y exigirle a través de la institución a las entidades que corresponde, de competencia, para que tomen acciones concretas. No solamente estar diciendo que van a haber planes, que los planes no se cumplen, sino que sean efectivos, que es lo que quiere escuchar la población guatemalteca y ver, más que escuchar. En este caso, el tema de la tarifa, que ha sido realmente una situación generalizada a nivel nacional, que los transportistas rápidamente trasladan ese costo. Y ahora, para esta época, también hay incremento de asaltos a unidades de transporte público, en donde se tiene información también que los mismos grupos, algunos grupos que conforman estas redes de extorsión, también asaltan en esta época y cobran más o menos, se triplica la cantidad de asaltos, en donde generalmente se dan no más de 100 asaltos en temporada diaria, que es un subregistro, es lo que la población se anima a denunciar. Hoy estamos hablando de casi 300 asaltos diarios, y algunos de ellos lamentablemente terminan hasta con violaciones sexuales dentro de los mismos autobuses. De ahí es el llamado a la población que indique, que facilite esa información, en qué puntos empiezan a asaltar, en qué lugares distraen. Se tiene información, por ejemplo, en la costa sur, de autobuses que son sacados de la ruta y llevados a cañaverales, donde estos delincuentes hacen de las suyas a diestra y siniestra. ¿Qué sugerencia le da entonces en estas épocas, en estas fechas de fin de año a los usuarios? Primero, que estén muy alertas, sin entrar obviamente en una situación de temor exagerado, pero sí ser muy precavidos, y al momento de ver alguna actitud sospechosa en personas, denunciarlas. Por ejemplo, en la Centra Sur ya tenemos información que ya fue trasladada al Ministerio de Gobernación, de individuos que están en las bahías de abordaje de transporte exurbano que viaja hacia la costa sur, y ellos hacen de ver como que no se conocen, abordan las unidades de transporte público, llevan armas de fuego en algunos de los casos en maletines y mochilas, y hacen ver como que no se conocen. Se ponen en las salidas o entradas de los autobuses, y más o menos en el kilómetro 19, Carretera del Pacífico, empiezan el proceso de asalto y asedio en contra de los usuarios. Incluso hay manoseo por parte de estos antisociales hacia principalmente mujeres, que resulta todavía aún más desagradable este tipo de experiencia para ellas. Autobuses que vienen de Cobán hacia Guatemala en horas de la madrugada, también ha habido reportes de este tipo de hechos anómalos y criminales. ¿Por qué nunca se logró controlar este tema de los abusos en el cobro del pasaje? Pienso que como hay intervención, como el modelo de hoy de control, hay intervención de ser humano,
me refiero a inspectores que ellos mismos están tomando nota, y hasta hay información que reciben dinero de los mismos pilotos con tal de que no lo reporten como que están cobrando de más. Hay que desvincular esa parte, por eso es que se ha insistido mucho en mecanismos de cobro automatizado en donde no haya intervención del ser humano. Es decir, que a través de monedas, de tarjetas prepago bien utilizadas, sabiendo usar la tecnología, se puede evitar, eliminar ese tipo de fenómenos y de abusos en contra de los usuarios. Y otras cosas que a veces ni siquiera media dinero. Y ha generado este tipo de falta de controles o de efectividad de controles, la discriminación hacia grupos de guatemaltecos usuarios de transporte colectivo. Me voy a referir a dos muy rápidamente, que es personas mayores, y también para personas con discapacidad, en donde la ley, las diferentes leyes que les corresponde, por ejemplo el decreto 80-96, que es la ley de protección a las personas de la tercera edad, garantiza el transporte gratuito, y el subsidio al transporte para personas mayores ha generado algún tipo de distorsión, que es que ya no le paren ni siquiera a las personas adultas mayores, sino simplemente los dejan y les dan un trato de ciudadano de tercera categoría, y eso se llama discriminación, que también está penado por las leyes guatemaltecas. Las extorsiones provocan paralización de transporte, es un fenómeno, pero ha habido otros durante el año en los cuales también, que no sea por extorsiones, dejen sin buses a los guatemaltecos u otros problemas, ahora que estamos haciendo el resumen del año. Sí, ha habido otros, por ejemplo, en el caso de Transurbano, el impago o no pago de sus salarios ha generado la paralización del servicio a través de sus grupos o sindicatos de trabajadores de Transurbano, aduciendo que no les han hecho efectivo el pago, o hay anomalías. Incluso paralizaron una ocasión porque no les estaban pagando completo, y también porque se estaba dando acoso sexual hacia compañeras de ellos de Transurbano, y obviamente eso es algo abominable. Yo creo que ya estamos en una sociedad que se llama más civilizada y que deberíamos de respetarnos como personas. El Transurbano y el Transmetro se vieron como soluciones, pero también deben tener sus problemas. ¿Qué se ha notado durante este año? Transmetro, el problema es el hacinamiento que se da en hora pico. O sea, ya no se hace tan suficiente las cantidades de autobuses de Transurbano entre articulados y los otros que son normales, que oscilan entre 176 unidades más o menos, y Transurbano, que se suponía que iba a hacer una sustitución de los 2.929 autobuses que están registrados y que realmente están funcionando muchos menos. En palabras de los mismos transportistas, 700 autobuses han dejado de prestar el servicio. Yo considero que son más los autobuses, y eso viene a generar una carga todavía mucho mayor para el guatemalteco de a pie, que tiene que abordar ese tipo de autobuses, que muchos de ellos, casi el 80%, están en obsolescencia, ya prácticamente es inservible, contaminando, prestando un pésimo servicio, algunos sin butacas, sin asientos, y eso incluido el Transurbano, que para hacerlo más rentable le han sustraído, le han quitado asientos a los autobuses, y las personas se han quejado, que esa es una queja muy frecuente, de viajar en hacinamiento, y que hay pocas unidades de transporte que tienen que esperar hasta 45 minutos o una hora en las paradas denominadas seguras, que también es un proyecto fracasado de las paradas seguras, que un alto porcentaje, si no más del 60% de esas paradas están destruidas. Desde el diseño, estuvo mal el diseño de la misma parada, y obviamente era de pensar que no iban a ser funcionales. Debía haberse dado un proceso mucho más serio para poder sustituir las unidades, sustituir las paradas, el control de la delincuencia a través de botones de pánico, que tampoco fue la solución. Y no quiero ser negativo, sino sí muy objetivo, porque el pueblo de Guatemala se merece esa objetividad para ya no seguir en ese tipo de experimentos como han sido otros experimentos como Metrobús, por ejemplo, los Munitrans, aquellos trailers que fueron acondicionados, fue otro fracaso, los buses rojos, que fue un despilfarro total de más de 800 millones de quetzales, y hoy la historia pareciera que se repite con Transurbano. El subsidio, el tema del subsidio incluso ha llegado a las Cortes. ¿Esto está representando un riesgo, un peligro para el usuario? Sí, de hecho ya el tema del prepago entre Transmetro y Transurbano ha generado algunas situaciones complicadas para 30.000 usuarios de Transmetro, que ahora ya la Municipalidad de Guatemala decidió ya no utilizar el sistema de prepago de Transurbano, derivado que cada vez hay menos puestos de recarga y con horarios más restringidos, más reducidos, en donde se ha convertido en un verdadero calvario para los guatemaltecos el poder recargar su tarjeta prepago.
Y esa es otra situación en tema de manejo de subsidios. A la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos se le otorgó por parte del gobierno de Álvaro Colom 35 millones de dólares, que aproximadamente el tipo de cambio son 275 millones de quetzales, el cual ahora la Procuraduría General de la Nación determinó que es violatorio de derechos de leyes y de la Constitución, en donde una empresa privada o particular como es Transurbano Siga no puede recibir aportes del gobierno, del Estado. Entonces está en una situación de definición si ese dinero debe ser restituido a las arcas del Estado y el sistema privado puesto a disposición de un ente estatal que pueda garantizar la continuidad con transparencia, con eficiencia de un sistema de cobro efectivo a través de tecnología. Tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales, licenciado. Pues deseándole a los guatemaltecos que usan el transporte colectivo y a los otros millones, que son más o menos 8 millones de guatemaltecos, y al resto de población, unas felices fiestas en tranquilidad, y que no duden en denunciar, que esa es una de las posibilidades que tiene la población guatemalteca para que las cosas cambien en este país. Licenciado Guerra. Gracias, licenciado. A usted gracias por estar con nosotros, dándonos a conocer entonces esta evaluación importante sobre el tema transporte en el 2015 y lo más importante quizás entonces las sugerencias de mejora para el 2016. Usted tendrá sus propias opiniones a raíz de este programa y pues le agradecemos entonces su fiel sintonía siempre a TN23.